Vale, buenísimo. Bueno, muchas gracias ahí, Michelle, por la presentación. Bueno, repasando un poquito la agenda de hoy, eh, la idea es que, bueno, hoy día vamos a abordar diferentes temas, empezando, perdón, en primer lugar, por el último ejercicio que vieron la semana anterior, vamos a ver todo lo relacionado con empatizar, ya también vamos a ver el concepto relacionado con early adopters, ya que son las primeras personas que van a usar o comprar mi producto o servicio que estoy ofreciendo. Vamos a revisar el mapa de empatía, el Value Proposition Canvas, que es otra metodología, y finalmente alguna herramienta de need finding. Ya todo esto en el marco del concepto de empatizar, ya en el fondo entender a mi usuario, a mi cliente, de manera de poder ofrecer una mejor solución, un mejor producto, un mejor servicio en base a sus dolores y necesidades reales, ¿ya? Entonces, primero me presento. Mi nombre es Joaquín Loaiza, yo soy consultor de Transforma, al igual que Michelle y Trinidad. Así que el día de hoy, como les comentaba, voy a ser el encargado de dictar este módulo de formación, ¿ya? Primero, empezar un poco con el ejercicio anterior, recordando un poquito el ejercicio de la sesión anterior, que tuvo que ver con la herramienta de definición de problemas, ¿cierto? Ya esta herramienta funciona mucho para poder abrir un problema presentándolo de diferentes ángulos, ya poder examinarlo de diferentes ángulos, pero también para ayudar a definir un contexto general y también los problemas involucrados, ¿ya? Ahí recordando un poco la matriz o la tabla con que trabajaron la semana anterior. En primer lugar, es muy importante establecer cuál es el problema clave que realmente estoy tratando de resolver y por qué es tan importante. Ya es súper importante entender el valor del problema, por qué es tan relevante resolver y por qué en el fondo yo lo estoy seleccionando para generar un producto, servicio, proceso o lo que sea, ¿cierto? En segundo lugar, es importante mapear bien para quién estoy resolviendo el problema, quién es mi usuario, ya quién es mi cliente, quién es la persona que de verdad tiene este dolor. En tercer lugar, también es muy importante identificar el contexto, ya cuáles son los factores sociales o culturales que componen este problema, ya, y de esta manera verlo diferente arista, eh, para así de esta forma poder solucionarlo de una mejor manera, ¿cierto? En cuarto lugar, ¿qué evidencias tienen que indican que esto vale la inversión? Es decir, ¿por qué este problema es tan interesante de ser resuelto? Y finalmente, si es que ustedes pudiesen empezar este problema, pero de un enfoque diferente, ya poder replantearlo. ¿Por qué? Porque de esta manera me permite comprenderlo de una manera un poquito más amplia, ¿cierto? Y así puedo generar mejores soluciones, ¿ya? Y ahora vamos de lleno a lo que nos trae este módulo, que tiene la relación con empatizar, ¿ya? ¿Por qué es tan importante empatizar? ¿Ya? ¿Por qué es tan importante conocer a mi cliente, conocer a mi usuario? Y por qué o qué valor tiene en el fondo yo imaginarme o poniéndome en el lugar de él, ¿ya? Entonces, les traigo esta imagen, y ahí esta imagen evidencia mucho la necesidad o la importancia de empatizar, porque podemos ver de que uno puede diseñar muchas cosas, ya en este caso uno diseña una vereda, ya muy bonita, con el mejor material, muy cómodo, pero el usuario, a pesar de que uno lo diseñe de buena manera pensando que lo va a usar, va a ocupar el camino más fácil, va a ocupar lo que más le sea cómodo para él o ella, y en este caso es este camino de tierra, ya. Entonces, de fondo que muestra esta imagen de que a pesar de que uno pueda crear una muy buena solución a ojos de uno, en el fondo una solución perfecta que cumple la función de abordar los dolores, las necesidades, los problemas de mi usuario, digo, oye, ¿sabéis que si yo no lo conozco bien y no conozco de verdad sus motivaciones, lo que de verdad él quiere, me puede pasar esto? O sea, yo hago algo y en el fondo no se utiliza. También aquí coloco una foto del metro, o sea, el diseño te dice que si uno quiere combinar de una línea a otra, tiene que seguir derecho, pero a pesar de que uno quiera hacer eso, la experiencia usuaria es diferente, ¿ya? Subo por la escalera, me pierdo y de esa manera en el fondo no lo escuché lo suficiente o al menos no entendí cómo funciona la cabeza de ese usuario, ¿ya? Entonces aquí faltó un poquito empatizar. Y aquí traigo unos ejemplos súper entretenidos, ¿ya? Ejemplos que han pasado en el correr de la historia donde empatizar es clave, ¿ya? En primer lugar les traigo el ejemplo de esta Pepsi AM, ¿ya? Esta Pepsi AM es una bebida, igual que la Pepsi que uno toma, pero que estaba llena de cafeína. ¿Ya? Y lo que se pensaba es que, oye, ¿sabes qué? Esta bebida la vamos a vender a las personas que van al trabajo y en vez de comprarse un café en un Starbucks o en cualquier cafetería, van a comprar esta Pepsi, les va a encantar y va a ser más barato y va a ser un éxito. Cuento corto, le adelanto, fue todo lo contrario un éxito. Nadie la compraba y salió al mercado a los pocos meses de haberse lanzado. ¿Ya? O sea, aquí realmente no se conoció el usuario, no entendió realmente cuál era el problema o la necesidad real. Ahora les traigo la competencia, ¿ya? Coca-Cola. Hace un tiempo en Estados Unidos salió una nueva Coca-Cola, ya una nueva Coca-Cola con una nueva fórmula.
que pensaron que iba a pegar súper bien, en el fondo a la gente le iba a encantar, pero se dieron cuenta que no fue comprada, no le gustaba a la gente, les cargó. ¿Ya? Y no sé si ustedes se acuerdan, pero acá en Chile pasó algo similar con una Coca-Cola que hace bastante tiempo salió, hace un par de años, que es la Coca-Cola Life, que era una verde, no sé si se acuerdan, ya una lata verde, Coca-Cola Life, que era con stevia. Y todos creían que iba a ser un exitazo, y a los pocos meses salió porque de verdad a nadie le gustó y todos querían o la Coca-Cola normal, la light o la cero. Ahí la Connie está levantando la mano porque efectivamente pasó. Yo la probé, yo pensé que era rica, no, definitivamente no cumplía con lo que ellos querían proponer. ¿Ya? En tercer lugar, les traigo este ejemplo que pasó hace hartos años y quién de nosotros no ha comido Lay's o Doritos o estos rufles o chitos o ramitas. eh, Son exquisitos, ¿cierto? Entonces en el fondo a uno les encanta, pero ¿por qué uno no come tanto? Porque hoy sabéis que engorda, hace mal, ¿cierto? O sea, está lleno de grasa, no es saludable. Si vais al médico nutricionista te dice, oye, no podéis comer esta cuestión, lo primero que te prohíbe. Entonces, estas empresas que crearon esto dijeron, oye, si este es el gran problema, lo vamos a solucionar y a todos les va a encantar este nuevo concepto de Lay's, Doritos y Rufles, que es un concepto que es el concepto wow. ¿Ya? ¿Y esto qué quiere decir? De que son las nuevas ramitas, Doritos, Lay's, lo que sea, pero sin grasa y con la mitad de calorías. O sea, perfecto. Estamos solucionando lo que es el gran impedimento para muchas personas, para que muchas personas puedan comer, ¿cierto? Pero aquí hubo un problema. Un problema es que este producto contenía olestra. Olestra es una molécula que era tan grande que el sistema digestivo no la podía absorber. ¿Ya? Entonces, pasaba uno, se comía hasta Lay's, Doritos, Rufles o lo que sea, y pasaba directamente por el sistema digestivo, nos absorbía y a uno le dolía la guata y funcionaba similar a un laxante. Entonces, a nadie le encantó esto, al contrario, después nadie lo terminó comprando y también fue un gran fracaso porque realmente no entendieron o no testearon esto de manera directa con el usuario o con el cliente. Ya lo vieron solo en laboratorio, solo en modelos, pero no en la realidad. ¿Ya? Y aquí les traigo algo un poquito más nuevo, que no sé si ustedes lo conocen, pero hace un tiempo salió esta máquina súper cara, ya una máquina en Estados Unidos, era de último modelo, ¿cierto? Costaba $700, alrededor de 560.000, 600.000 pesos, era súper caro. La magia era que yo en la mañana le colocaba una bolsa a esta máquina, que son estas bolsas que se ven acá, y esta máquina exprimía esta bolsa y me permitía sacar un jugo, ya un jugo que tenía antioxidantes, vitaminas, minerales, era un jugo exquisito, muy bueno, o sea, era tremendo, era casi que mejor que un jugo natural. Ya, entonces la empresa lo lanzó y se dio cuenta de que no se estaba vendiendo. Entonces dijeron, oye, ¿sabéis qué? Esto no se está vendiendo porque es muy caro, ¿ya? O sea, de verdad, eh, cuesta $700, lo vamos a bajar a $400 y aún así no se vendía, pero el fin de esta innovación, que realmente no escucha al usuario, fue este video que les voy a mostrar a continuación, que lanzó una revista que se llama Bloomberg, ¿ya? Es como entre un blog y una revista, e hicieron una prueba y dijeron, oye, ¿sabéis qué? Estas bolsas perfectamente son unos jugos tremendos, pero ¿realmente es necesaria la máquina? Y ahí, no sé si se alcanza a ver, voy a dejar de compartir pantalla, un segundo, ahí sí, por alguna razón no se ve, pero voy a compartir la otra presentación, dame un segundo. Pequeños problemas técnicos, pero los solucionamos de inmediato. Ya, ahí sí. Entonces, compartir, ahora sí, ahí sí. Confírmame, Michelle, si se ve bien, ¿sí? Sí, se ve súper. Ya, súper. No, así se escucha el audio. No es tan importante, pero solo para saber. Sí se escucha. Ya, bueno, No, muy bajito, creo. muy bajito. De todas maneras, no es tan relevante, pero ahí les voy explicando, bueno, este experimento lo hizo Bloomberg, ¿ya? Y lo que hizo en verdad fue, oye, ¿sabes qué? Vamos a probar la máquina, qué tal funciona, pero se dieron cuenta, oye, pero esta bolsa en el fondo no le veo como tan complejo que uno lo puede exprimir, ¿ya? O sea, obviamente esta máquina de $700
Yo aprieto un botón, no hago fuerza, se me exprime, pero me doy cuenta, oye, ¿qué pasa si me ahorro esos $700 y la exprimo yo? Y se dieron cuenta que efectivamente la máquina no era necesaria. Yo si lo hacía con la fuerza de mis manos, me ahorraba $700 y me tomaba el mismo jugo que era exquisito con antioxidantes, minerales, y después de 2 minutos, literalmente no era necesario comprar esta máquina. Y ahí se dieron cuenta de que efectivamente no era una buena innovación. ¿Ya? Y ahora voy a volver a la presentación en PowerPoint. Ya, ahí sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó en estos casos? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no resultó? Y lo que pasó es que aquí los inventores, científicos, empresas se enamoraron de la idea, ¿ya? Estaban o sea, sesgados de que su idea era la más fantástica, la que mejor iba a resolver el problema, pero no se dieron cuenta que realmente no se dieron el tiempo de conocer a su usuario, que de verdad los motivaba. Si de verdad esta máquina de $700 valía la pena o la gente iba a pagar estos $700 para poder exprimir un juego, lo podía hacer con las manos o de verdad esta bebida con cafeína le iba a preferir frente a un café, o si estos nuevos Lay's o Doritos de verdad lo iban a valorar. O sea, de verdad querían comer algo de pocas calorías, pero que le hiciese mal al estómago, ¿ya? Entonces no se dieron cuenta de conocer al usuario, y aquí traigo una frase de Albert Einstein que es muy interesante, y que dice de que si tuviese solo 1 hora para salvar el mundo, dedicaría 55 minutos para definir bien el problema. Ya, y esto es súper revelador, súper interesante, ya, porque en el fondo nos da a entender de que lo relevante y lo más importante es entender bien qué estoy resolviendo y luego ver cómo lo voy a resolver. Y ahí para entender qué estoy resolviendo tengo que entender muy bien quién tiene este problema, quién tiene esta necesidad y de esta manera empatizar con mis usuarios o clientes, ¿ya? Ahora, dentro de todo esto relacionado con empatizar, con entender a mi cliente, entender a mi usuario o a qué le estoy solucionando el problema, viene el concepto de los early adopters, ¿ya? Y aquí es importante entender por qué son relevantes en este proceso y primero voy a definir lo que es un early adopter, ¿ya? Un early adopter es la persona o el cliente que va a ser el primero que va a comprar mi producto o servicio, ¿ya? No va a esperar que otros lo compren, no va a esperar que digan otros si es bueno o malo, no va a esperar las reseñas, ni estos videos en YouTube que te explican el nuevo producto, ellos lo van a comprar y van a hacer lo posible para ser realmente los primeros que experimenten esta nueva experiencia que va a entrar este producto o servicio. ¿Y por qué es tan importante? Porque son ellos, en primer lugar, quienes me van a dar el primer feedback de mi producto o servicio para saber si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, en qué me he equivocado, qué lo he hecho bien, ¿ya? Y también van a ser los que van a promover este producto o servicio en las demás personas o los demás clientes, ¿ya? Entonces son esenciales. Entonces aquí traigo algunas fotos de los early adopters y no sé, chicos, si ustedes han visto cuando sale el iPhone en la tienda Apple de Nueva York, está la persona que espera toda la noche anterior para comprar ese iPhone y después de todos los vendedores lo aplauden, lo reciben y este realmente es un early adopter. ¿Ya? Es quien lo quiere comprar al principio. Da lo mismo si es que tiene un fallo en la cámara y se dan cuenta las 2 semanas y después van a cambiar el iPhone. No, él lo quiere tener. ¿Ya? En segundo lugar, aquí hay un caso súper actual, ya que pasó con esta cantante Taylor Swift. Ya, no sé si alguno de ustedes le gusta esta cantante, pero es muy famosa. A Latinoamérica me parece que nunca ha venido muy pocas veces, ya, y pasa de que en Chile no pudo venir, pero va a venir a Argentina. Entonces, mucha gente acá de Chile compró entrada para ir a Argentina, iba a pagar el pasaje, el hotel, lo que sea. Pero en Argentina pasó algo mucho más curioso, ¿ya? Y es que esta cantante bueno, antes le adelanto que esta imagen es de hace algunas semanas. O sea, hay gente acampando, ya, afuera del estadio. Ahora, eso no es tan raro, ya, porque en el fondo, en muchos conciertos la gente acampa el día anterior, ¿cierto? Como para tener un primer lugar en la fila. Ahora, lo curioso y lo realmente curioso de esto es que el concierto es en noviembre, ya, y estamos a julio. Y, o sea, 4 meses antes, o 5 meses antes de que, 4 meses antes, perdón, de que realmente va a ser el concierto, y hay gente que está ahí. ¿Ya? Entonces, ellos son realmente early adopters, ¿ya? O sea, ellos están allí al principio, quieren ser los primeros en entrar, los primeros que salgan corriendo y le saquen fotos, y los que estén en primera fila para poder ver a su cantante, perdón, favorita, ¿ya? Y aquí, chicos, les voy a mostrar algo relacionado, algo que se llama más bien la curva de adopción, ¿ya? Y aquí entran en juego los early adopters, ¿ya? Aquí podemos ver, aquí tenemos dos curvas, ¿ya? Una curva que en el fondo distribuye el porcentaje de clientes, que es esta curva en negro, que en el fondo me muestra los diferentes tipos de clientes que puede tener un producto o servicio y cómo se distribuyen, ¿ya? Vemos que los clientes innovadores, que son realmente los que compran
antes de que salgan, o sea, los que reservan esto, son el 2,5% de los clientes, o sea, muy pocos, ¿ya? Luego vienen los early adopters, que son alrededor de un 14%, que son los primeros a quienes les voy a vender, los que van a dar el feedback, los que van a movilizar a sus amigos para poder comprar el producto o servicio. Y luego vienen los pragmáticos, conservadores y escépticos, que son las personas que compran al final, ya cuando ya saben que esto está probado, ya esto es bueno, ya está bajando de precio. Hay gente que dice, oye, yo no lo compro en precio normal, tiene que ser en la primera oferta, lo compro en el Cyber del año siguiente, el iPhone que salió en noviembre, lo voy a comprar recién en mayo o un año después, ¿ya? Pero lo curioso, chicos, es que el real valor que tienen mis clientes está en el primer segmento, a pesar de que son pocos. ¿Por qué? Porque a este usuario le va a interesar lo nuevo, la tecnología, el rendimiento, y van a ser los que me van a dar feedback, ya lo que de verdad me van a enriquecer mi producto y lo que me van a permitir entender si es que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, lo tengo que mejorar, etcétera. Y entonces por eso es tan importante. ¿Por qué es tan importante identificar a estos early adopters? En primer lugar, porque ellos efectivamente tienen el problema que uno supone que tiene, ¿ya? Ellos de verdad quieren tener, en este caso, por ejemplo, en el caso del concierto, de verdad quieren ver a Taylor Swift, van a ser los que van a comprar primero la entrada, van a ser los que van a acampar. En el caso del iPhone, son los que de verdad necesitan este celular, necesitan tener la tecnología porque les encanta, porque quieren tener todo en un celular, quieren que ande rápido, buenas fotos, etcétera. En segundo lugar, están conscientes de que tienen el problema de esta necesidad, entonces lo quieren comprar al tiro, saben que comprando este producto van a satisfacer su necesidad, van a resolver su problema. En segundo lugar, también ya han intentado resolverlo por sus propios medios, han comprado en este caso en el iPhone otros celulares, no les ha gustado, no ha resuelto realmente el problema o no ha cubierto las necesidades o los requisitos que ellos tienen como usuarios tecnológicos, por ejemplo. Y aquí, claro, lo que comentaban, buscado soluciones en el mercado o desarrollado unas propias y finalmente también estos clientes han definido un presupuesto para resolver el problema. O sea, para ellos vale la pena pagar el precio total de un iPhone, vale la pena pagar 1 millón de pesos, vale la pena pagar 500.000 pesos para ver a Taylor Swift, vale la pena acampar meses para ver a su artista favorito. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante enfocarnos en estos primeros usuarios para poder aprender y realmente empatizar con ellos. ¿Ya? Y acá, chicos, les vengo a mostrar una herramienta que es muy interesante para poder empatizar y que les va a ayudar en este proceso, que se llama Buyer Persona y User Persona, ¿ya? Estos perfiles, en el fondo, se tratan de, tal como dice su nombre, son perfiles que me permiten describir a las personas, al cliente o al usuario que yo voy a puntuar. ¿Ya? O sea, es un perfil que me permite generar un arquetipo, ¿ya? Me permite entender la edad, que lo mueve, que le gusta, cuáles son sus sueños, qué tan propenso a la tecnología es, qué cosas tal vez no les gusta tanto, en el fondo cuáles son sus intereses, sus hobbies, su anhelo, etcétera. Y de esta manera yo puedo entender cuál es mi cliente objetivo, lo puedo plasmar en una persona, en un arquetipo, ¿ya? Entonces, cuando uno hace esta persona o arquetipo, uno lo tiene que describir de dos maneras. Ya, una manera demográfica, es decir, más relacionado con estado civil, cuáles son sus ingresos, su género, dónde vive, qué estudió, su edad, etcétera. Pero por otra parte, e incluso igual lo más importante es la descripción psicográfica, y es entender realmente qué lo mueve o qué la mueve, si es fanático de algo, si es cercano a su familia, si tiene ciertos hábitos, si le encanta viajar, si le encanta en el fondo vivir nuevas experiencias, le gusta en el fondo ir a conciertos, le gusta la nueva tecnología, le encantan los animales, es vegano, etcétera. Ya eso es muy importante porque me permite entender a quién de verdad yo estoy apuntando, a quién le estoy solucionando este problema. ¿Ya? Pero hay una diferencia entre estos perfiles porque hay dos tipos de perfiles, ¿ya? Hay un perfil que se llama el buyer persona, ¿ya? Y hay otro perfil que se llama el user persona, ¿ya? El buyer persona, tal como dice su nombre, tiene que ver con quién compra el producto, ¿ya? ¿Quién es mi cliente? En este caso son, tal como dice aquí, son retratos ficticios pero realistas basados en datos de clientes, objetivos o ideales, en este arquetipo que yo les digo. Es como que tengo diferentes clientes, pero yo todo lo resumo en un cliente que en el fondo me aborda el tipo de cliente que yo voy a apuntar. ¿Ya? En este caso, el cliente lo importante que hay que considerar es que toma las decisiones de compra, ¿ya? Desempeña un papel muy importante en la estrategia de marketing porque es él o ella quien paga, ¿ya? A quien apunto de manera de que pueda motivar a que compre el producto.
¿ya? Pero por otra parte tenemos el user persona, ¿ya? Que es otro tipo de perfil. Este user persona representa a personas que realmente utilizan el producto. Pueden o no comprarlo, pero lo utilizan, ¿ya? Pueden tener o no una gran influencia en la decisión de compra, pero sí lo van a utilizar, ¿ya? Entonces puede ser diferente a los compradores o pueden ser iguales. Aquí lo vamos a ver, ya en unos ejemplos más adelante, ¿ya? Pero sí, este user persona debe orientar el diseño en el fondo del producto o de verdad cómo yo voy a resolver el problema. ¿Ya? Entonces, por una parte, tengo que mapear bien quién va a comprar mi solución. O sea, lo puede comprar un joven y lo puede utilizar un joven, pero también lo puede comprar un padre y lo puede utilizar el hijo. Entonces, ¿cómo abordo esto? En primer lugar, tengo que abordar mi estrategia para que el padre valore cómo yo le voy a solucionar un problema a su hijo y me lo pueda comprar y el hijo, en el fondo, pueda haber solucionado su problema de la mejor manera posible. ¿Ya? Entonces, tenemos cliente, quien paga, usuario, quien lo utiliza. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un ejemplo y a ver si alguien me ayuda para poder participar. Tenemos aquí una consola de videojuegos, ¿ya? Que es la Nintendo Switch, ¿ya? Es la última consola de Nintendo, que ahí puedo jugar todos los juegos, Mario Kart, Super Mario Bros., no sé, Zelda, cualquier juego que yo quiera. Y aquí yo les pregunto quién compra y quién usa, ¿ya? Y ahí dejo un poco abierto el micrófono si alguien quiere opinar o alguien quiere responder esto. ¿Quién realmente compra esta Nintendo Switch y quién realmente la va a utilizar? ¿Alguien por ahí? Ahí Me Michelle, decía, a ver, cuéntame. Ahí, O por Pedro, allá sí. Pedro. Pedro había abierto micrófono. A ver, dale. Dale Pedro. ahora para decir que están medio tímidas todavía las estudiantes y los estudiantes. No hay problema. Pero bueno, bueno, te dejo a ti, Michelle, dale. Ahí para que respondas. A ver, el que compra, el niño, por supuesto, con todo su ahorro. No, mentira. Probablemente en este caso, Posible. claro, que son los papás los que les van a comprar, pero claramente el que va a usar va a ser como este niño. Igual hay adultos que son como niños y teníamos otro perfil. Exactamente, y de hecho por eso es curioso este ejemplo, porque aquí hay una dualidad, ¿ya? Por una Ujú. parte, el papá siempre el que va a comprar, el niño, chuta, tiene que ser millonario para poder comprar una Nintendo Switch, se tiene que vender alfajores un año en el colegio para poder comprarla, pero en el fondo, ya, ¿quién compra? El papá, eso estamos de acuerdo, pero ¿quién la usa? También es el niño por una parte, pero también el papá, y es lo curioso de esta consola de videojuegos, ¿ya? Por eso es tan versátil y ha sido tan exitosa, ¿ya? Esta consola está apuntado primero para niños, en el fondo, o sea, ¿qué es lo interesante? Esta consola se puede colocar en su dock, en el fondo, como en su base, en su estructura, y la pueden jugar en la sala, ¿cierto? En la sala realmente el niño chico no va a jugar, ¿ya? Lo que van a jugar en la sala va a ser los papás, van a sacar los controles, van a jugar Mario Kart entre amigos, entre el papá y el hijo, o entre el esposo y la esposa incluso, porque es entretenido, porque el Mario Kart en verdad todos lo juegan. Pero también lo que tiene esta consola es que yo la puedo sacar y me la puedo llevar a la pieza y cuando voy viajando en auto puedo jugar y ahí está un poco más orientado a los niños, ¿cierto? Entonces, eso es lo interesante de este producto porque aborda a estos dos diferentes usuarios, ¿ya? De hecho, aquí también, no sé si hay un ejemplo muy, muy, muy interesante que es la Nintendo Wii creo que era, la que uno se movía, ¿ya? En la que uno se movía, fue un ejemplo muy entretenido, ¿ya? Porque antes de eso, todas las consolas eran un control y una consola, ¿ya? Es decir, uno se tenía que sentar para poder jugar. Pero sale la Nintendo Wii, ¿ya? Y lo que hace es, oye, ¿sabes qué? Sí, te puedes sentar, pero también te doy la posibilidad para que puedas jugar tenis. Yo me acuerdo, a mí me compraron Nintendo Wii y fui muy feliz, pero me compraron, o sea, uno podía jugar tenis, uno podía jugar ping-pong, podía jugar boxeo, podía jugar una serie de cosas, pero uno se tenía que mover, ¿ya? Entonces, lo entretenido de esta consola y por qué le fue bien, es porque, por una parte, le ofrecía diversión al niño, ¿cierto? Entonces, Nintendo decía, oye, mira, cómprala papá, porque le voy a ofrecer diversión al niño. El niño decía, oye, por favor, papá, cómpramela, sí, me encanta, me voy a divertir. Pero por otra parte, había otra motivación, y era que a la persona quien compraba, al papá, le estaba diciendo, oye, mira, cómprala, lo va a disfrutar tu hijo, la va a pasar bien, pero además vas a hacer que se mueva, ya vas a hacer que sea más saludable, que no solo esté sentado, sino que también en el fondo pueda hacer actividad física en la medida de que
se está entreteniendo, ¿ya? Entonces, eso también es un ejemplo muy interesante de cómo abordan estos dos roles, ¿ya? Y cómo convence a la persona que compra de dos maneras. Uno, para que el niño le encante, pero por otra parte, como papá, ser el responsable de generar una actividad física y hacerle un bien a su hijo, ¿ya? Entonces, también un ejemplo interesante, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo más claro, ya que son los pañales, y aquí está clarísimo, yo creo, quién compra y quién usa. Ya, el bebé de 2 meses, aunque venda alfajores, no va a comprarse pañales, imposible, se los va a comprar el papá o la mamá, pero ¿quién los va a utilizar? No va a ser el papá o la mamá, sino que va a ser el niño. Entonces, en el fondo, yo voy a generar este producto, voy a generar una estrategia, voy a crear este producto más bien, voy a generar una estrategia de marketing para que el papá valore que el pañal sea como suave, sea absorbente, en el fondo como que te traiga aloe vera para no irritar al bebé, pero solo dirigido al papá, porque en el fondo el hijo, a pesar que lo utilice, no va a tener influencia en la decisión de compra. Entonces aquí ya hay una gran diferencia. O sea, quien compra son los papás, quien utiliza son los bebés, ¿ya? Y ahí, Joaquín, si es que, por ejemplo, yo estoy pensando en mi proyecto, en mi emprendimiento, como, ¿en qué me tengo que fijar? ¿En qué me tengo que ¿Me preguntáis a mí o Sí. No, a al... ti, Joaquín, como para que nos aclares, como si yo estoy emprendiendo o si yo tengo mi Sí. proyecto, ¿cuál de los dos miro? O sea, depende, yo creo, el emprendimiento, proyecto que uno tenga, pero para que sea rentable mi emprendimiento, tengo que saber quién me va a comprar, ¿ya? Pero también sin dejar de lado quién lo va a utilizar. Mira, normalmente pasa de que quien me compra lo utiliza, ¿ya? Por ejemplo, si es que vendo, no sé, un cepillo de dientes, normalmente sí, lo compro porque yo lo voy a utilizar. Si voy a comprar, o sea, si voy a vender una polera, normalmente lo voy a utilizar. Pero, por ejemplo, coloquemos el ejemplo de un ramo de rosa. Normalmente el ramo de rosa no lo voy a comprar para mí, lo voy a comprar para mi novia o para esposo, esposa. Entonces, en ese caso, chuta, voy a tener que apuntar para ambos lados. Primero que sea bonito, que le guste, pero también que la persona que lo compre sea una experiencia de compra lo más fluida posible, que me dé, en el fondo, a poder escoger, que sea un ramo bonito, que sepa que la atención a la persona que le voy a enviar el ramo sea buena. Entonces, si me preguntan, Michelle, yo creo que ambos tenemos que abordar, pero si tengo que priorizar, cliente, o sea, tengo que vender. Si es que quiero rentabilizar mi emprendimiento, cliente, pero obviamente igual tengo que entender al usuario. Y ahí te devuelvo la pregunta, ¿qué opináis tú? No, totalmente de acuerdo. Así que muchas gracias, Joaquín. Ya, buenísimo. Súper. Ahora vamos a ver otra herramienta ya que nos permite en el fondo identificar a nuestro usuario o a nuestro cliente, ya, que es una herramienta que se llama mapa de empatía. Ya, este mapa de empatía, tal como dice su nombre, nos va a servir para empatizar. Esta es una herramienta que se utiliza en la metodología de design thinking, ya de pensamiento de diseño, que me permite comprender mejor a los usuarios o clientes de un producto o servicio como tal. ¿Ya? Este mapa de empatía me permite comprender de manera más profunda las necesidades, los deseos, los comportamientos, pero también las emociones de mis usuarios, ¿ya? ¿Y para qué yo necesito hacer esto? En el fondo, para diseñar soluciones más efectivas y centradas en mi usuario, ¿ya? Y en este caso, ¿qué es el mapa de empatía o cómo se estructura? Es el que vemos aquí a la derecha. En primer lugar, tenemos que definir qué dice y hace en el fondo el usuario, el cliente, ya cuál es su actitud, cómo es su comportamiento. Por otra parte, qué ve, cómo es su entorno, cómo son sus amigos, qué es la oferta, cómo es la oferta del mercado, qué le están ofreciendo, qué piensa y siente, ¿ya? O sea, qué realmente le preocupa, cuáles son sus inquietudes, sus aspiraciones, qué lo mueve, ¿ya? En segundo lugar, qué oye, ¿ya? O sea, en su entorno, qué dicen los amigos, qué dice su jefe, qué dicen las personas más influyentes. Y finalmente, cuáles son sus esfuerzos que tiene que hacer, sus miedos, sus frustraciones, los obstáculos que tiene el día a día. Y finalmente, cuáles son sus resultados, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Cuáles son sus deseos, necesidades? ¿Cómo mide el éxito, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo, ya para hacerlo un poquito más tangible. Aquí tenemos a Carolina, ¿ya? Aquí se hizo un mapa de empatía a Carolina de manera de poder entender bien este perfil, ¿ya? Y poder generar una buena solución. Podemos comprender de esta manera, de manera más profunda a Carolina. No es solo una mujer que tiene ciertos intereses, sino que una mujer que siente, que ve, que oye, que dice, que piensa, etcétera. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, Carolina, ¿qué ve? Carolina ve a sus amigos de la universidad y también del trabajo, o sea, asumo que Carolina trabaja, ve también programas en televisión sobre educación
me imagino que trabajan en algo relacionado con educación, ¿cierto? También ve noticias sobre el estado ambiental. Chuta, entonces le está interesando lo relacionado al cambio climático, a la contaminación, sustentabilidad, sostenibilidad, puede ser. ¿Ya? Pero también ve un lugar que es cómodo con muchas facilidades, no tiene mayor inconveniente en el día a día. ¿Qué piensa y qué siente? Ya, su sueño y su objetivo es tener tiempo para viajar, ya una persona que le gusta disfrutar, ya la motiva a su familia, pero también le preocupa la protección del medio ambiente. Ya nos estamos imaginando un poquito más cómo es Carolina, ya, y lo más importante para ella es la felicidad de su familia, ya, y ahí empiezo a enlazar, oye, mira, le preocupa la protección del medio ambiente, también le preocupa a su familia. Entonces por ahí, oye, ¿sabes qué? Se preocupa cómo van a vivir su hijo en el futuro, tal vez. Ya, a ver, sigamos viendo este mapa de empatía. Que oye, ella trabaja y su jefe dice que hay que hacer más horas y más horas, ya, o sea, dice que hay que trabajar y hay que trabajar. Su marido es feliz con ella, pero dice que está trabajando muchas horas, que tiene que descansar. Eso ella escucha. Y también escucha que las personas que admiran comparten que tener tiempo es ser rico. Entonces dice, oye, ¿sabes qué? Estoy trabajando mucho, mi marido es feliz conmigo, dice que trabajo mucho y me estoy dando cuenta y me dicen de que tener tiempo de verdad es la verdadera riqueza. Chuta, algo tengo que hacer por ahí, ¿ya? ¿Qué dice y qué hace? Le gusta hablar sobre los problemas medioambientales, ya estamos, o sea, damos por hecho que es consciente del tema ambiental. Sus acciones son coherentes con sus palabras, ya lo que dice y hace está en total concordancia, y su actitud es de gran mujer y gran madre, ¿ya? ¿Cuáles son sus esfuerzos? ¿Cuáles son sus frustraciones? En primer lugar, el mal uso de los recursos naturales. Para conseguir lo que quiere, debe ser libre financieramente. Entonces, por una parte, se preocupa de la parte de la sostenibilidad, de la contaminación, pero por otra parte, del lado financiero, ¿ya? Porque quiere tener más libertad, quiere trabajar menos. Ya también tiene su principal miedo es que su hijo no puede vivir en un mundo mejor. Ya hay tiene mucha relación con el tema de la protección del medio ambiente. ¿Ya? ¿Y cuáles son sus resultados? Ya el éxito es que su hijo y marido sientan que siempre va a estar ahí, es decir, que sea una buena madre, una buena esposa, y puede alcanzar su éxito gracias a su capacidad de emprendimiento, entonces tiene ganas de emprender. Entonces, ¿qué me dice esto, chicos? Me dice, oye, tengo una persona, en el fondo Carolina es el arquetipo del cliente o del usuario de a dónde yo voy a apuntar. Entonces, yo sé de que le importa mucho ser una buena madre y una buena esposa, le interesa la parte de educación, ya le interesa la parte medioambiental, tiene motivación de impactar medioambientalmente, también le interesa la parte financiera, quiere ser libre financieramente, quiere tener tiempo, ya le importa mucho su familia, en el fondo tiene esta frustración con los recursos naturales que ya los vimos recién, quiere emprender, etcétera. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros podemos entender más a Carolina, podemos hacernos una mejor imagen y en el fondo podríamos eventualmente generar una mejor solución, un mejor producto o un mejor servicio. Y ahora, chicos, chicas, tenemos 10 minutos para completar el mapa de empatía del proyecto y ahí le dejo el micrófono abierto a Michelle para que nos ayude en esta actividad. Súper. Vamos, mostremos el mapa, dejemos el mapa abierto. A Ay, ver, acá está. Quizás con el ejemplo a ver, no, no, pero el otro está bien, la verdad. ¿el otro? Ya, dale. Sí, ahí se ve. Bueno, chicos, ¿la ven bien? La idea es que podamos vamos a dar un poquito menos de tiempo para alcanzar a hacer el otro ejercicio, pero damos 7 minutitos para que empiecen a pensar cuál sería el arquetipo de usuario de su proyecto en particular, como qué cosas, como dice, qué piensa, qué siente, qué ve, cómo el entorno que se rodea, qué dice y hace, qué oye, cuáles son sus esfuerzos, sus miedos, frustraciones y cuáles son los resultados que espera. La verdad es que esto nos gusta bastante, como decíamos, porque nos va a permitir comprender muchísimo mejor a nuestro usuario desde una perspectiva como mucho más cercana y diseñar algo que realmente se alinee con eh, como con su persona. Así que vamos con el tiempo. A ver, déjame ver si Buenísimo. partir un reloj con 7 minutitos. Ah, sí, aquí ya puse los 7 minutos, así que Buenísimo, gracias. 1, 2. Ya, a ver, dame el espacio para compartir pantalla. Ah, no, pero es que quiero dale. que vean mejor eso. No, no. Ah, ya, Déjalo mejor vuelvo. para que no se Dale, pierda. dale, dale. Ya. Y ahí nos va avisando cómo estamos de tiempo. Sí, Lo que va pasando.
Pero eso, como idea y proyecto. Yo tengo una pregunta. A ver, Como emprendedora, ¿cómo puedo conocer realmente cómo rellenar esto? ¿Con qué tipo de información? ¿De lo que yo pienso que es el mapa de empatía de mi usuario? ¿Cómo lo Ya, ahí puedo te, rellenar? mira, ahí te está adelantando, Connie, a lo que vamos a ver más adelante, pero hay diferentes maneras para poder rellenar este mapa de empatía. Ya, por una parte, sí, uno puede conocer en parte al usuario, pero uno, al no ser el usuario, puede en el fondo eh, ir dejando fuera cosas súper relevantes, ¿ya? Pero por eso es importante lo que vamos a enseñar más adelante, que es conocer al usuario mediante entrevistas. Ya vamos a ver algunos tipos de entrevistas, algunos métodos de observación o de need finding, ya que me va a permitir entender mejor al usuario. También vamos a ver algo relacionado con la encuesta. Entonces, ahí más adelante, en la presentación te vamos a ir contestando eso, Connie. bueno, ahí siempre recomendamos primero como llenarlo con lo que nosotros creemos, la información que tenemos disponible, y después la validamos con Exactamente, estos instrumentos que menciona Joaquín. Así que eso. exactamente. Aquí nos quedan 5 minutitos para poder rellenar este mapa de empatía. Ahí los veo. ¿Se ve bien? ¿Hay algo que no se entienda? Nos pueden decir así. Pero Eso, estamos si hay algo que aquí. no se entiende, nos avisa. Ya, Eso, al parecer todo bien. súper. Estaba pensando, no sé si pueden poner la otra diapo, la que estaba más grande el monito del mapa ¿La de de empatía. ejemplo? Ahí. Eh, Ya, sí, eso. ya, Ahí está bien. buenísimo. Obviamente en su momento. También tengo una pregunta, Joaquín, eh, Sí, del ejercicio que hicieron los chicos en la semana pasada, donde en una planilla se preguntaron como quién sufre, ¿cierto? El dolor, a quién sí. le duele. Eh, ¿De qué parte uno se podría tomar para practicar bien al usuario, empatizar? ¿Cuál sería como la columna, como pensando si todavía no sé quién es mi cliente? eh, ¿Podría tomar parte de lo que hice en el ejercicio anterior, en esa planilla? Exacto. De hecho, Nico, ahí se cortó un poco, pero una parte de esa planilla tiene relación con a quién le afecta el problema, ¿ya? Y el foco de empatizar es poder entender eso, o sea, en el fondo, a quién yo le voy a solucionar el problema, a quién le voy a satisfacer esa necesidad. Entonces, por ese lado, yo me podría tomar, en el fondo, para poder nutrir este mapa de empatía, si entendí bien tu pregunta, porque se cortó un poquito. Ya, súper. Ya, genial, súper. Ahí quedan 3 minutitos, en punto.
¿Cómo vamos de tiempo? Quedan 20 segundos, ya cuenta regresiva. Últimos 20 segundos. Últimos 20 segundos. Ups, se me movió un segundo. Ahí sí. Oye, Oye, consulta, Ya. acá, ¿hay algún perfecto. ejemplo o varias personas así de ejemplos, pero o mapas como reales de marcas, de empresas que no sé, hayan publicado su mapa de empatía como un ejemplo real, así como ejemplos Sí, ¿no? sí, mira, Nico, en la presentación no hay, pero sí podemos buscar y se los podemos subir. No sé, Mister, cómo podríamos agregarlo tal vez en la presentación Como cuando se la archivo, subamos eso, como archivo adjunto, sí, o tal vez en una totalmente, slide, cuando subamos la presentación y puedan acceder a ella, ahí vamos a incluir algunos. Ah, ya, totalmente. ya. Sí, súper. Un segundo que... Y es una herramienta que se usa como realmente le gustan las empresas. Es un recurso importante. Exactamente, sí, 100%. Ya estamos con el Yo tiempo, lo que ¿no? Estamos. lo quería comentar, Sí, están adelante. pidiendo unos minutitos más. Ah, unos minutitos Minutitos más. más. Ya, Dale. súper. Demos unos 3 minutitos más hasta las 6:30. ¿Puede ser? Perfecto. Súper. Estaban bien pensados los 10 minutos y ahí hice la maldad de cortarle el tiempo. Sí, yo no quería decir nada, pero sí. Está bien. Ahí me acordé de un ejemplo como que me pasó a mí en un trabajo anterior, que era una empresa que Ya, vendía productos para la agricultura y de repente se llegó a esta discusión de quién me compra y quién no usa. Y claro. claro, uno pensaba como que el cliente era el agricultor, el pequeño agricultor que tenía ocupado productos en su campo, y uno se enfocaba en él, pero nos dimos cuenta que el cliente que pagaba era como no sé, la ferretería, la que te vendía Claro. luego tu producto, ¿cachai? Y ahí como Eh, que fue súper claro ese de que, perfecto, yo le vendo a la ferretería, mis cosas de agricultura, herramientas, cosas así. Y el usuario al final va a ser el cliente de esa ferretería, un pequeño agricultor que tiene sus temas en el campo. Me acordé de ese claro, ejemplo. no, y súper claro ese ejemplo, Nico, y también, por ejemplo, esto se ve mucho en las soluciones o productos o servicios que están dirigidos más a empresas, por ejemplo, estos software de recursos humanos, ¿cachai? En ese caso, yo lo que quiero, en el fondo, es tener una buena interfaz para los colaboradores, que puedan pedir vacaciones, ya que puedan acceder a capacitaciones, que puedan hacer una serie de trámites que antes tenían que subir a la oficina de recursos humanos en el piso no sé qué, lo pueden hacer por internet, pero en el fondo el foco tiene que ser que me lo compren, y para que me lo compren tengo que solucionar un gran problema a la empresa como tal. Entonces aquí tengo este trade-off, como este trance entre uno y otro, me tengo que preocupar, sí, para poder solucionar o darle una buena experiencia a los colaboradores, pero por otra parte, en el fondo, solucionarle un gran problema y ahorrarle lucas y mejorar una serie de cosas, indicadores, lo que sea, a la empresa. Entonces, siempre está este pensamiento entre cliente y usuario y uno normalmente no lo ve. Por eso es súper interesante y entretenido hacer este análisis. Y ejemplos concretos, como por ejemplo la Nintendo Switch, lo que tú dices de los agricultores, son bien interesantes y súper buenos de poder analizar para poder tangibilizar esta diferencia. Y ahí entonces solo para reforzar la empatía se hace contra quién, contra el cliente o con el usuario, o con los dos, con un sujeto mezcla. Mira, de hecho más adelante, bueno, lo que vimos recién en el fondo, ni siquiera más adelante, está este user persona, ya que es el usuario y el cliente, y hay que abordar ambos, ya. Entonces, en el fondo, si me preguntas, lo ideal es hacer primero un mapa de empatía con el cliente, porque tengo que saber quién me compra, pero para que me compre, yo también tengo que tener muy bien mapeado quién lo va a utilizar.
Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo, oye, mira, voy a ocupar o te voy a ofrecer este software de recursos humanos, te voy a solucionar una serie de cosas y de cara a la empresa, sabes que es muy atractivo económicamente, pero después yo se lo llevo a los colaboradores y no lo utilizan porque no tengo una interfaz entretenida, no es simple, no es fácil de usar. Oye, ¿sabes qué? Se me cae completamente a pesar que soy bueno vendiendo, no lo van a utilizar y después me lo van a dejar de comprar o lo van a dar de baja. Entonces, siempre hay que abordar estos dos puntos y se puede hacer un mapa de empatía de ambos. ¿Ya? Porque ambos son interesantes y necesarios en el fondo de poder analizar. Ya, súper, muchas gracias. Claro, igual va a depender, yo Súper. creo que mucho del proyecto también. En el caso de los Sí, pañales, difícil hacer el mapa de empatía de los bebés, por ejemplo. Un caso un poco. exacto. Sí, Entonces, igual hay que ir evaluándolo proyecto a proyecto, me da la impresión. exactamente. Sí, es totalmente adaptable. A mí una vez me dijeron que las metodologías están al servicio de uno, no uno al servicio de las metodologías. ¿Ya? Entonces, todo se tiene que adaptar en base a de verdad lo que yo necesito. No hay una metodología que no la pueda adaptar a algo que no me lo dice el libro. ¿Ya? En el fondo es, lo tengo que hacer de la manera que más me sirva a mí, en este caso como emprendedor, como innovador, como creador de nuevas soluciones, etcétera. Entonces, nada está escrito en piedra, todo se puede adaptar en base al contexto y al proyecto que uno tenga. Pero, ¿cómo estamos ahí para seguir con el siguiente ejercicio? Sí, sí, la gran mayoría terminó ya. Ya, sí. Vamos Ya, ok. genial. Buenísimo, Pedro, muchas gracias. Entonces, continuando, ahora vamos a ver otra herramienta, ya que es muy interesante, que se llama Value Proposition Canvas, VPC, ya que siempre uno lo va a encontrar como VPC, esa es la sigla de esta herramienta. ¿Ya? ¿Y qué me permite esta herramienta? Generar una congruencia entre el usuario y nuestra solución, y le voy a explicar cómo. ¿Ya? El Value Proposition Canvas es básicamente este lienzo que les muestro a continuación. ¿Ya? No sé si ustedes han visto el Business Model Canvas, que es un lienzo, en el fondo, es como una infografía que me va a permitir plasmar el modelo de negocio de un emprendimiento o una solución. Cuando ustedes quieran emprender, siempre se los van a pedir, ya para que ahí lo puedan revisar. Si van a la Corfo, van a hacer Cotec o cualquier fondo público, le van a pedir un Business Model Canvas porque es la manera de poder entender todo el negocio de manera muy simple en 9 bloques, ¿ya? No lo vamos a ver hoy día, pero es interesante que lo sepan. Esta herramienta en particular es un doble clic a ese Business Model Canvas, ¿ya? Yo tengo en el Business Model Canvas diferentes segmentos, diferentes bloques, y un bloque es la propuesta de valor y otro bloque son los segmentos de clientes. Y ahí hago un zoom en estos dos. En primer lugar, tengo mi cliente, que es la parte derecha, donde dice nuestro usuario, que tiene trabajos, tiene ganancias y tiene dolores. Ahí les voy a explicar qué significa cada uno. Y por el lado izquierdo tenemos la propuesta de valor, ¿ya? Que tengo producto o servicio, que tiene que ver mi propuesta de valor, qué producto o servicio entrega, cómo le voy a generar ganancia y cómo le voy a aliviar estos dolores, ¿ya? Ahora lo vamos a ver en detalle para que se pueda entender, ¿ya? En primer lugar, tenemos lo de la derecha, que son los trabajos del cliente, ¿ya? ¿Qué quiere decir con los trabajos del cliente? Aquí tengo que responder la pregunta, ¿qué es lo que nuestros clientes están intentando hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Ya? ¿Cuáles son las tareas que quieren realizar? ¿Cuáles son los problemas que tienen que solucionar o que tienen que resolver? ¿Y cuáles son las necesidades que tienen que cubrir? De manera súper concreta, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que comprar pan, tienen que ir al doctor, tienen que tomar una locomoción, tienen que pagar cierto servicio, tienen que movilizarse hacia la universidad, etcétera. Ya son cosas que de verdad tienen que hacer. ¿Ya? Entonces aquí hay que empezar a pensar si es que la idea en el fondo está abordando algunas tareas cruciales o no cruciales, ¿ya? Pero en el fondo, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario o cliente, ¿ya? Luego vamos a los dolores del cliente. Los dolores del cliente, tal como lo dice su nombre, es qué es lo que realmente le molesta o le duele, ¿ya? Cuáles son sus costos no deseados, cuáles son sus efectos secundarios, cuáles son los obstáculos que viven el día a día. Por ejemplo, cuando va a tomar una locomoción, ¿cuál es el obstáculo? Que esté lloviendo, que no pase un colectivo, que no pueda pagar con tarjeta, etcétera. Ya cuáles son los obstáculos y también cuáles son los riesgos dentro del contexto que yo estoy analizando. ¿Ya? Y luego nos vamos a ir a las ganancias del cliente, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo bueno? ¿Cómo se siente bien el cliente? ¿Qué cosas le encantaría tener o hacer? ¿Ya? Entonces son los resultados que espera lograr o los beneficios que buscaría alcanzar. ¿Cómo sentiría feliz? ¿Cuáles son sus alegrías? ¿Ya? En este caso pueden ser
se definen como necesarios, básicos, esperables, deseables, cuáles son los que sí o sí tiene que ocurrir para sentirse feliz, qué es lo ideal que se debería realizar, qué cosa inesperada puede ir al cliente en el fondo que lo haga sentirse feliz, a gusto, etcétera. ¿Ya? Entonces, en el fondo es qué realmente le encanta y qué sería genial para él, ¿ya? Entonces ahora vamos a revisar un ejemplo, ya si todavía no quedó muy claro en la parte más teórica que pasa, en la parte teórica como que cuesta un poquito enganchar, nos vamos a ir a un ejemplo y lo vamos a hacer en algo que muchos conocemos y es Uber, ¿ya? Entonces, ¿cómo se completaría en el fondo este lado de usuario en el servicio de Uber, ¿ya? En primer lugar, en el servicio de Uber tenemos los trabajos, ¿ya? O sea, en este caso, el usuario o el cliente de Uber. ¿Qué necesita? ¿Qué realmente tienes que hacer? ¿Cuáles son sus tareas? En primer lugar, necesita un taxi, es decir, tiene que movilizarse. En segundo lugar, tienen que encontrar un taxi o lo que sea que tenga cambio efectivo, ya que en el fondo pueda ser fácil de pagar. Además, quiere un taxi que pueda llegar a la hora. E imagínense que están viviendo por ejemplo, en Magallanes y está lloviendo, también quieren llegar secos, ¿ya? O sea, aparte de todas esas cosas, quieren tener una buena experiencia en ese sentido, ¿ya? O sea, eso necesitan, tienen que llegarse a su casa, ¿ya? Tienen en el fondo que llegar a tiempo, ¿ya? Necesitan el taxi, son las cosas que sí o sí tienen que hacer. Por una parte tienen los dolores, ¿ya? Y un dolor, por ejemplo, para este cliente es, oye, encontré un taxi desocupado, casi nunca encuentro un taxi desocupado, tengo que estar cuántos minutos esperando, ¿ya? Lo otro, no sé cuándo voy a llegar, o sea, yo tomo el taxi, no tengo idea en cuántos minutos realmente voy a llegar a mi casa, a mi universidad, a mi CFT, a donde sea, ¿ya? En segundo lugar, el gran dolor es que la lluvia nos moje en la espera, o sea, estoy esperando mi taxi, no estoy en un paradero, tengo que esperar mucho, no me puedo programar, tengo que salir de mi casa y tengo que parar al taxi de manera manual o al colectivo, entonces la lluvia me puede mojar, eso es un gran dolor. Y finalmente, no tener el sencillo para pagar, me cobra 1.200 pesos, tengo 1.500, no tiene vuelto, entonces ese es otro dolor que tiene, ¿ya? Y por otra parte, ¿qué cosa le encantaría? ¿Cuáles son las ganancias de este cliente? Primero, que el taxi llegue cuando lo necesito, o sea, salgo de mi casa y el taxi me está esperando afuera, ese es algo que me encantaría. En segundo lugar, saber el tiempo estimado de viaje. Yo me voy a la universidad, salgo a las 8 de la mañana en mi casa, me encantaría saber si llego a las 8:08 o por el tráfico llego a las 8:20. Así me puedo programar de buena manera. Y no solo saberlo cuando estoy dentro del taxi, sino saberlo antes para poder ver con cuánto tiempo me tengo que programar, ¿ya? Por otra parte, me encantaría saber la tarifa y la ruta. Quiero saber cuánto me cobra, no quiero tener esa ansiedad de que al llegar a la universidad veo que el taxímetro está malo y me cobra el doble de lo que yo pensaba. Y por otra parte, quiero saber por dónde se quiere ir porque también necesito esa seguridad y tal vez pudiese dar un feedback positivo o indicarle, oye, ¿sabes qué? Yo sé que por este camino es más rápido y me puedo ir por ese camino. Y finalmente, lo que me encantaría es pagar con cualquier monto, no tener que preocuparme el sencillo, no tener que tener las monedas de 100 para poder pagar, sino que en el fondo poder pagar o con tarjeta de crédito o con el celular o con el monto que yo ya supiera con anticipación en el fondo para tener el sencillo, ¿ya? Entonces, ahora, equipo, ya conociendo esto, vamos a ir a una segunda actividad, ¿ya? Y es completar este business, o sea, perdón, este Value Proposition Canvas de este lado derecho, con trabajos del cliente, con los dolores y ganancias, ¿ya? Entendiendo trabajos del cliente, lo que de verdad tiene que hacer mi cliente, los dolores, qué es lo que me cuesta, a mí como cliente, qué no me gusta, por qué sufro, y finalmente, qué me encantaría a mí como cliente. Aquí ahí le pido ayuda a Michelle para que nos cuente cómo estamos con la hora, para ver si damos 10 minutitos, un poquito menos. No, demos los 10 minutos porque este es súper importante, porque lo vamos a seguir Ya, trabajando la próxima semana. Así que vamos, avancemos lo máximo posible en estos minutos y si es que no alcanzamos, si lo pueden traer listo la próxima semana, porque como decía Joaquín, esta herramienta es súper, súper importante y se usa un montón para poder tener esa congruencia entre mi usuario, quién es, y lo que yo le ofrezco. Entonces, importante poder hacerlo. Acá una pregunta, Joaquín, exactamente. para que quede súper Dale. claro. Esto, ¿cómo lo hago yo? ¿Lo hago como pensando en mi idea? ¿Lo hago como pensando que ya tengo lista mi idea? ¿O lo hago como antes de que exista mi idea?
antes de que exista mi idea. O sea, todavía no estamos tocando la idea, no estamos tocando la solución, estamos entendiendo al cliente, a la persona que va a utilizar a futuro nuestra solución. Entonces, de esta manera yo voy a poder tener este insumo en el fondo para poder generar una solución. Entonces, todavía no nos adelantemos a eso, sino que entendamos realmente qué es lo que tiene que hacer mi cliente, cuáles son sus dolores, cuáles son sus ganancias. Sí, Súper. Vamos entonces, no sé si puedes poner ahí el tiempo, Joaquín. sí, lo coloco de inmediato, Ya, 10 perfecto. Si minutitos. tienen dudas, ahí nos avisa nomás Pedro y Eso. vamos directamente. ¿Se entendió, Pedro? O tal vez podemos reforzar algún punto de nuevo. Cuéntanos, ahí desde la sala. Bueno, parece que siempre silencio otorga, Parece que... sino que no hay... Exacto, sí. Voy a aprovechar estos minutos para ir a buscar un vasito de agua. Vengo al tiro, así que dejo a Michelle a cargo. Cualquier duda, pregunta, la hacen nomás. Bueno, este ejercicio nosotros lo hacemos un montón con distintos proyectos, distintas empresas, y realmente es súper, súper bueno como para poder hacer ese link. Así que en trabajos del cliente, como dice, ya pienso como cuáles son las cosas que mi cliente intenta lograr. Por ejemplo, como cuál es su objetivo, qué es lo que quiere conseguir con esto que estoy proponiendo, ¿verdad? Y después, bajo esas tareas, como esos trabajos, pensamos en los dolores, como cuáles son los dolores que se desprenden de eso. No sé, pues como decía, en el caso del taxi, como en caso de la alternativa actual que existe, como encontrar el taxi desocupado, no saber cuánto tardaremos en llegar. Y las ganancias nos vamos a referir a qué cosas nos gustarían, qué cosas esperaríamos o que nos generarían alegría si es que sucedieran. Si se fijan, esto se puede aplicar con cualquier cosa, puede ser desde, no sé, el caso de los pañales, ¿verdad? Que la mamá, por ejemplo, que tiene que cambiar los pañales, que el pañal se moja, eso puede ser un dolor, ¿verdad? Como quizás hoy que el scotch no se cierra, como que se me moja la guagua súper temprano, que le genera alergia, ¿verdad? Esos pueden ser dolores. Entonces, y ganancias podría ser que no, que, uy, puede aparecer toda la noche y estaba sequito, por ejemplo. Entonces, si se fijan, podemos usar esta forma de pensar como para cualquier proyecto, cualquier idea que tengamos. Y esto desde las ideas más técnicas a como las ideas como más comúnmente asociadas con los usuarios. Así que es súper buena herramienta les puede servir como para cualquier idea, como ya sea para el torneo, como también más allá del torneo. Así que es importante que cuando tengamos una idea de un emprendimiento o de cualquier cosa podamos hacer ese análisis.
¿Cuánto tiempo nos queda para el ejercicio? 5 minutos, la mitad del tiempo. Si todavía queda. Bueno, y si pueden, cuando hagan el ejercicio como en una hoja o incluso puede ser como en un huerto o lo que quieran, pero importante, ojalá que dejen un espacio al lado, pueden listarlos como hacia abajo y dejar al lado como columnas paralelas, porque para el trabajo de la próxima semana vamos a, como por cada, por ejemplo, cada trabajo se contrapone con la propuesta de solución, ¿verdad? Los dolores con los aliviadores de dolor y las ganancias como con los generadores de ganancia. Entonces, como cuando la hagamos, que dejemos espacio también al lado para escribir el lado de la propuesta de valor. ¿Cómo vamos con el tiempo? Quedan 3 minutitos. Minutitos. Ya, súper. Todavía queda. Ahí, Pedro, ¿cómo vamos? Porque veo que la gran mayoría como que parece que terminó, ¿no? Ahí confírmanos. No tenemos respuesta, pero veo ahí que nos hagan un manito con dedo para arriba si es que están listos. ¿Listas? Allá de la sala. Dedito para arriba, para abajo, ¿no? Ahí creo que veo uno, pero No no sé, creo. lo veo tan chiquitito. Sí, puede ser, puede ser. Sí, pero bueno, ya igual en un par de segundos ya cumplimos tiempo, entonces, ¿te parece, Michelle, que continúo? Continuemos nomás. Buenísimo. Ya, chicos, entonces ya estamos llegando como a la parte final y aquí vengo a responder una pregunta que nos comentó Connie, ya Constanza hace unos minutos, y es cómo completo, en este caso, el value proposition Canvas de mi usuario.
Y aquí hay dos partes, ¿ya? La primera parte es lo que hablamos recién de hacerlo mediante las creencias e hipótesis que uno tenga, ¿ya? Cómo uno cree en el fondo que este cliente eh, eh, tiene sus trabajos, sus dolores y alegrías, ¿ya? Siempre como desde la hipótesis, desde el conocimiento como por parte de nosotros, un conocimiento más personal. Y la segunda vez, ya, la primera vez lo hacemos de esta manera, y la segunda vez ya lo deberíamos hacer desde la información real de nuestros usuarios, ¿cierto? Pero ahora ustedes me pueden preguntar, oye, pero ¿de dónde saco esta información real de nuestros usuarios? Y aquí traemos un comparativo entre dos maneras de poder sacar esta información real. En primer lugar, mediante entrevistas y en segundo lugar, mediante encuestas. ¿Y cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Ya? En primer lugar, en la entrevista, lo que uno quiere lograr es que las personas nos puedan contar, en el fondo, sobre lo que saben, lo que piensan y lo que creen. Ya nuestro objetivo es conocer la experiencia, la opinión y los sentimientos de las personas. Queremos entender cómo las personas están interpretando una determinada realidad, cómo están viviendo un problema. Queremos investigar sobre temas un poquito más sensibles, ¿cierto? Queremos profundizar sobre algún conocimiento en específico y finalmente todo esto para generar un contexto y para nutrir de información para después aplicarlo en una metodología como el Value Proposition Canvas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces la entrevista es algo un poquito más profundo, ya es algo que quiero capturar insight, quiero capturar información relevante y como más personal, ya más profunda de parte de las personas. Y en segundo lugar tenemos la encuesta, ¿ya? Y la encuesta sirve para obtener información más específica, pero de una muestra, ¿ya? No tanto de una persona, sino que de muchas personas, muchos clientes, muchos usuarios, ¿ya? Y esto mediante uso de cuestionarios que están súper bien estructurados, ¿ya? Yo creo que todos nosotros hemos contestado alguna vez una encuesta. Entonces, el objetivo es obtener datos sobre una gran variedad de temas, ¿ya? Recolectar información cuantitativa, y esto es súper importante, ¿ya? La entrevista me permite recopilar información cualitativa. Lo quali es lo más profundo, ya lo más subjetivo, ya en el fondo entender el por qué, ya dar un contexto un poquito mayor, ver temas un poquito más a profundidad. Y lo quanti ya es más de números, quiero respaldar toda la información. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo puedo dimensionar una problemática o dimensionar en el fondo las características de un grupo de personas como tal. Y entonces, entrevista más uno a uno, encuesta, tomo un grupo y me responde una serie de preguntas súper estructuradas, ¿ya? Ahora, para profundizar un poquito más con la entrevista, tenemos diferentes tipos de entrevistas, ¿ya? Una entrevista, por una parte, puede ser estructurada, ¿ya? Donde yo tengo bien definido qué temas voy a tocar, qué preguntas voy a abordar. Voy primero con la pregunta número uno, luego, según lo que me hablan, voy a la número dos, número tres, número cuatro, súper estructurado. Pero también hay una entrevista que no es estructurada o es semiestructurada y se parece más a una conversación, ¿ya? Paso de un tema a otro tema, si es que no aborda ese tema en particular, no importa, me devuelvo al tema anterior o de un tema me salto al tema que yo pensaba y me voy a otro tema y dejo que en el fondo la misma conversación me lleve a las cosas que me podría entregar. Entonces una conversación más relajada, ¿ya? Que no tengo que respetar tanto tema por tema, ¿ya? Cada uno tiene cosas positivas, ¿ya? Una entrevista más estructurada en el fondo permite ordenar más la información, una entrevista menos estructurada permite profundizar un poquito más y me permite incluso a veces empatizar un poco más, ¿ya? Porque yo no llevo la conversación, sino que es la persona que me lleva la conversación y puedo sacar aspectos un poquito más profundos y súper relevantes que me puede servir luego para poder completar estas herramientas que veíamos recién, como el Value Proposition Canvas, mapa de empatía, etcétera, ¿ya? Cuando hago esta segunda versión con información más real, ¿ya? Ahora, tips para armar preguntas para entrevistas. En primer lugar, chicos, tienen que ser preguntas neutrales, ¿ya? No tengo que sesgar para ningún lado. No tengo que preguntar, ¿cierto que es bueno que? ¿Cierto que es malo que? No, no debo hacer eso. ¿Ya? Lo otro es que debo evitar las preguntas que largas, ya en el fondo que son difíciles de retener o difíciles de comprender. Ya uno tiene que hacer entrevistas bien, o sea, unas preguntas, perdón, bien simples, que sean fácil de poder entender y fácil de poder responder. ¿Ya? Lo otro es que las preguntas sean fluidas y finalmente es que hay que considerar el contexto y la expresión no verbal, ¿ya? Porque es súper importante como uno pregunta algo, ya es diferente preguntar, oye, ¿qué te parece esto? A decir, ya, ¿qué te parece esto? Entonces, en el fondo, cada tono me lleva a que me puedan responder de una u otra manera, entonces es muy importante ponerle ojo a eso, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer una comparación entre una pregunta neutra, es decir, buena, y una pregunta que no es tan buena. En primer lugar, una pregunta buena neutra es, ¿qué piensa de compartir tiempo con la familia?
ok, oye, ¿qué piensa? No, mira, ¿sabes qué? Pienso que es muy entretenido, muy interesante, yo creo que es excelente compartir tiempo con mi familia, me genera esto, me encanta, o puedo decir, oye, ¿sabes qué? No, no creo que sea tan relevante, no me gusta, etcétera. Ya, pero lo puedo ir, me puedo ir abriendo a diferentes respuestas, o puedo capturar diferentes respuestas. Una pregunta sesgada o mala es, oye, ¿no crees que estar con la familia es lo más entretenido? Y es como que me está diciendo que es bueno. O sea, tengo que responder por qué es bueno en el fondo. Entonces ahí estoy sesgando. Entonces, estas son las dos comparaciones. Una pregunta neutra, la dejo muy abierta, no estoy tirando para ni un lado, ni para algo bueno, ni para algo malo. Y una pregunta sesgada es que ya me está, tal como dice la definición, me está sesgando hacia una respuesta en particular, ¿ya? Entonces, siempre vayan por esta pregunta neutra, ¿sí? Y finalmente, ¿cómo podríamos estructurar una entrevista? Ya pongamos el ejemplo de tener 30 minutos para poder estructurar una entrevista, ¿cómo sería? En primer lugar, chicos, es genial, primero, una bienvenida, es importante hacer sentir confianza al entrevistado, ya tenemos que colocar las bases de la entrevista, tenemos que dar contexto, tenemos que hacer que el entrevistado entienda por qué está acá. En segundo lugar, tenemos que recopilar información para poder caracterizar, información un poquito más personal que me permita entender al entrevistado. Ya tengo que testear al segmento de cliente y de esta manera puedo ya identificar si podrían ser early adopters, que es lo que hablábamos con anterioridad. ¿Ya? Luego tenemos que contar una historia, ya tenemos que contextualizar la entrevista, tenemos que contar por qué es tan importante la opinión de esta persona, ya tenemos que en el fondo hacer sentir a la persona importante para que me pueda dar la mayor información posible y la información relevante. ¿Ya? Luego ya viene el grueso de la entrevista, que podrían ser 15 minutos de explorar la visión del mundo del cliente. ¿Ya? Explorar y profundizar el problema, ¿ya? Identificar cuáles son los problemas, preguntar por las soluciones actuales, los beneficios, etcétera, para finalmente hacer un cierre y agradecimiento. Ya siempre, chicos, agradecer, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber respondido todas estas preguntas, me va a servir un montón, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, eventualmente también sería bueno dejar la puerta abierta para un posible contacto. En el fondo, oye, si después, cuando tengamos que analizar los datos, nos quedan dudas, sería bueno contactarte, etcétera. ¿Ya? Y esto podría ser una entrevista tipo y poner mucho ojo en cada una de las partes porque todas son importantes, ¿ya? Y ahora llegamos ya, ahí le doy el pase a Michelle a la pausa de este taller. Sí. Si quieres deja de compartir, bueno, queríamos agradecerle a Pedro por el espacio en clase y a todos también, como porque los vi ahí metidos, como anotando y escribiendo, y ojalá que realmente estas metodologías les sirvan a ustedes y las puedan utilizar para sus proyectos. Así que, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran responder con Joaquín? ¿Algo que no haya quedado claro, algo que profundizar? Y ahí Pedro nos... Nuevamente creo que el silencio hasta el momento no está ahí. Cuéntanos, Pedro. ¿Estamos bien, Pedro? Ahí me puedes hacer con las manos. Pedro, ¿nos escuchas? No sé si nos está hablando a nosotros, Sí, está el pero no lo micrófono escuchamos. apagado. Sí. Sí, por si acaso. Ah, no, parece que están revisando ahí algo de ella. Ah, ya. Está contestando preguntas ahí directamente. Eso, sí, No, buenísimo. tenemos apoyo en terreno. Sí, nosotros vamos a continuar entonces con otras herramientas como etnográficas, como que pueden servir para poder empatizar y conocer al usuario, pero por la clase está perfecto como quedamos hasta acá y si quieren los invitamos también a revisar esta segunda parte que vamos a continuar acá con Joaquín y que va a quedar, como les mencionábamos antes, subido en la plataforma. Así que súper interesante, son Exactamente, herramientas que pueden utilizar para conocer mejor al usuario. Desde ahora, desde la mirada exactamente, de la etnografía, que es esta ciencia para conocer a las personas y investigar. Así que exacto. te agradecemos mucho. Bueno, vamos a tener la encuesta de satisfacción, se las va a hacer entregada a Pedro para que la puedan contestar y después nos va a hacer
llegar sus resultados, todos los comentarios, todo lo que tengan ustedes, la verdad es que nos sirve muchísimo como para poder Mm, seguir mejorando. exactamente. Ahí avísame, Michelle, cuando continúa, esperamos unos minutitos o continuamos. Sí, damos una pausa, unos 3 minutitos, mientras ahí Pedro Ya, súper, se, genial. se conecta y si quieres puedes ir a tomar un vasito de agua o cualquier cosa. Ya, En vale, 3 minutitos. voy y vuelvo. Ya, buenísimo. Entonces, continuando con este taller, ahora vamos a ver cómo seguir empatizando con el cliente, ¿ya? Y cómo lo vamos a ver en el fondo es presentando metodología y herramientas de need finding, ¿ya? Son algunas herramientas que me van a permitir seguir entendiendo en el fondo cómo funciona el cliente, qué lo mueve, cómo actúa, etcétera, ¿ya? Entonces, un poco para contextualizar qué es el need finding. Ya, es una investigación etnográfica, ya, que permite conocer las necesidades y deseos del usuario, pero de manera profunda, ¿ya? Esto generalmente se utiliza en el proceso de diseño de producto o servicio, y lo entretenido de esto y lo bueno es que en lugar de hacer suposiciones o basarse en investigación existente, es decir, en la data que actualmente hay de un grupo de personas en particular, este need finding lo que hace es descubrir necesidades reales, pero mediante la observación, ¿ya? Una observación directa y también la interacción que tiene entre los diferentes usuarios, ¿ya? Y obviamente conocer al usuario y conocer estas interacciones nos va a permitir entregar o generar mejores soluciones a los problemas que este usuario tiene, ¿cierto? Entonces, la primera herramienta que vamos a ver se llama Fly on the Wall, que es la mosca en la pared, ¿ya? ¿Y cómo se aplica? ¿Ya? Lo que hacemos acá es observar y grabar el comportamiento en un contexto, pero sin intervenir en la actividad de las personas. Ya en un contexto determinado, nosotros grabamos y vemos cómo se mueven, cómo interactúan y en el fondo qué cosas hacen en este contexto, perdón. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para entender lo que realmente hace la gente en un contexto determinado, ¿cierto? En vez de solo aceptar lo que nos dicen que hacen. Ya una cosa es ver y otra cosa en el fondo es que nos digan, ¿ya? Aquí traigo un poco una frase que decía Ford y Henry Ford, que decía, si es que le hubiese preguntado a las personas qué es lo que querían, en el fondo, hubiesen querido caballos más rápidos, ¿ya? Entonces, en el fondo, a veces es entretenido de verdad ver bien, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio con Michelle, ya acá tenemos una imagen, ya, o sea, que podemos ver en el fondo a diferentes personas comprando en un supermercado, ya, en un contexto que todos conocemos. Imagínense que nosotros estamos grabando a estas personas, vemos cómo pagan, vemos en el fondo cómo interactúan, cómo van a los diferentes pasillos, y aquí en base a la observación yo le pregunto a Michelle, ¿qué oportunidades en relación, por ejemplo, al cambio climático, algo bien específico, observa que se podrían encontrar en este supermercado? Y ahí vuelvo de nuevo a la imagen. Ya, perfecto. A ver, yo creo una de las cosas podría ser, no sé cómo gestionarán el tema de los residuos. También ¿Ya? está, no sé, por ejemplo, de las mascarillas, como en pandemia, como podría usarse ¿Ya? algo para poder registrar todo eso. Obviamente lo de todo lo que es envase, también También. se puede hacer algo como con lo que es envase, también con comprar solo lo que necesitas, como lo que hacen proyectos al gramos de repente. Exacto. Mm. Buenísimo. Sí. Bueno, sorprendentemente ahí Michelle vio muchas oportunidades en, Ujú. en una imagen bastante común, ¿ya? Y esa es la idea de esta metodología, ¿ya? En el fondo, poder ver cómo interactúan los usuarios, poder ver cómo funcionan las cosas y realmente de ahí sacar oportunidades, ¿ya? Mediante la observación, ¿ya? Ahora vamos a ver una segunda herramienta que se llama el viaje del usuario, ¿ya? O el viaje del cliente. ¿Cómo se aplica? Lo que se hace en esta herramienta en particular es diagramar los pasos de extremo a extremo, desde el comienzo hasta el final, que sigue un usuario en su día a día frente a alguna situación determinada, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto? Para poder observar dolores, problemas o necesidades que pudiese estar experimentando este usuario y que nosotros eventualmente podríamos llegar a resolver mediante un producto, servicio, nuevo proceso o lo que sea que entregue una propuesta de valor diferente. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un ejemplo, en este caso vemos un mapa de usuario, ¿ya?
de todo lo relacionado a la compra de un pasaje, ¿ya? O el viaje de una persona mediante, en el fondo, un vuelo, ¿ya? Mediante un avión. Entonces, en el fondo, primero tenemos una búsqueda del destino y también aquí podemos ver cómo es esta acción en el fondo o cómo se siente el usuario en todas estas diferentes acciones, ¿ya? Cuando busca un destino, se siente muy contento, muy feliz, ¿cierto? Muy entusiasmado que va a viajar. Luego, cuando reserva, ya empieza como a bajar un poquito, porque está entusiasmado, pero empieza a ver que lo que tiene que pagar, etcétera. Luego confirma la reserva y es como, chuta, ya, perfecto, voy a viajar, muy entretenido, pero voy a tener que pagar. Luego recepciona los billetes o los tickets, me llega el correo, ya, estimado Joaquín, ya tienes reservado tu viaje a no sé qué lugar para tal fecha, ya, me siento súper bien. Ya, luego tengo que hacer el check-in y la facturación del equipaje y ahí puedo tener algún problema, ya en el fondo tengo que hacer una fila, me pueden cobrar por sobre equipaje, etcétera. Entonces ya me siento ya ahí un poco mal. Luego busco mi puerta de embarque, me siento neutral, es parte del proceso, y luego viene el control de seguridad donde tengo que hacer una fila gigante. Ahí ya me siento mal, no es muy entretenido para nada, es como la parte latera del viaje. Luego busco la puerta de embarque como tal, oye, ya voy a embarcar, ya voy a empezar mi viaje, me empiezo a sentir ya un poquito más contento, veo mi información de vuelo, veo que me lo atrasaron, chuta, ahí me empiezo a sentir mal, embarco, tengo que hacer otra fila, me llaman por diferentes grupos, tengo que esperar, ahí no me siento tan bien, pero luego estoy en el vuelo, ¿cierto? Tengo un servicio a bordo, me empiezo a sentir mejor, me empiezan a atender, ya hay buen servicio, los auxiliares de vuelo en el fondo son muy atentos o atentas, ya luego me dan información sobre la zona y finalmente llego, ya, o sea, llego al lugar, me dan esta información, como les comentaba, sobre la zona, busco un taxi y ya empiezan mis vacaciones. Entonces aquí yo mapeé de inicio a fin cómo me puedo sentir yo como usuario en las diferentes etapas y de esta manera puedo entender en qué lugar yo eventualmente pudiese ofrecer una propuesta de valor que mejore esta experiencia. Normalmente yo me tengo que enfocar en las partes que tengo una sensación un poquito más negativa o veo en el fondo que el usuario tiene una sensación más negativa. En el control de seguridad, en el embarque, en el check-in, en la información de vuelo, la confirmación de la reserva, cuando hay posibles problemas, ahí es donde yo puedo generar soluciones, ¿cierto? Otra herramienta tiene relación con la narración, ¿ya? La narración, ¿de qué se trata? O cómo se aplica la narración. Y esta se aplica a medida que los usuarios ejecutan una tarea en particular o un proceso en específico, uno le pide que vayan describiendo la acción que realizan, ¿ya? Que ellos me describan realmente lo que están haciendo. Y esto sirve para conocer las motivaciones, qué les preocupa, qué capta su atención, percepciones y sus razonamientos, ¿ya? ¿Por qué? Porque como ellos lo ven es diferente a cómo yo lo veo también, ¿cierto? Entonces, cuando ellos me narran lo que yo estoy haciendo en una tarea en específico, me puedo dar cuenta de otras cosas, ¿ya? Y finalmente tenemos la herramienta de usuario incógnito, ¿ya? ¿Cómo se aplica? Aquí ocupo el producto, prototipo o la experiencia para ponerme en el lugar del usuario y me sirve para entender ya mejor la experiencia y usabilidad, ¿ya? Aquí en el fondo es como cuando uno va a un supermercado y tenemos el cliente incógnito de manera de poder entender cómo el cliente real se siente, cómo interactúa con los vendedores, dónde está el producto, si le cuesta encontrarlo o no, etcétera. Ya ahí está el usuario incógnito. Y también otra actividad similar es el jefe encubierto, ¿ya? Y es, por ejemplo, hay algunos videos súper entretenidos, que es cuando el dueño de una empresa, por ejemplo, de manera encubierta va, interactúa con sus empleados, ¿cierto? Con las personas, con sus colaboradores, para poder entender bien cómo se está gestionando todo. Le pregunta a los clientes, conversa con ellos y de esta manera puede entender mejor lo que los motiva en el fondo o los problemas o necesidades que tienen de manera de poder mejorar el servicio a futuro. ¿Ya? Entonces, estas son diferentes técnicas que uno puede utilizar, ¿cierto? Para poder entender mejor, para poder empatizar y poder descubrir realmente qué es lo que moviliza y de qué manera yo, como emprendimiento, como innovador, como empresa, puedo ofrecer algo mejor a mi cliente o usuario. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿qué aprendimos hoy? En primer lugar, aprendimos por qué es importante empatizar, el poder de empatizar, de entender a nuestro usuario cliente. En segundo lugar, identificamos los early adopters, ya los definimos y entendimos por qué son tan importantes. Luego, revisamos lo que es el mapa de empatía, ¿cierto? Hicimos un ejemplo de eso. Luego vimos lo que es el Value Proposition Canvas, otra herramienta muy interesante, muy entretenida y muy útil para poder mapear a los usuarios, para poder empatizar con ellos. Y finalmente revisamos herramientas de Need Finding que me va a permitir poder entender mejor al usuario, poder comprender
mejor sus necesidades, sus problemas, para poder ofrecer una mejor propuesta de valor. Entonces, para ello, aquí les dejo un QR para que nos puedan dar su opinión ya de cómo fue este módulo. Cualquier duda o consulta, quedamos muy atentos y muchas gracias por su participación.